Patricia. Te voy a agradecer que sea la última vez que atiendes mis llamadas. ¿Tuviste alucinaciones otra vez? Yo nací para esto. Para tener un carro así, una casa frente al mar y un avión privado. Si por él fuera, sé que su madre sería otra. ¿Ese es Antonio? ¿Pero qué hace Antonio en un auto así? ¿Pero de dónde sacó Antonio un auto como ese? ¡Antonio! ¡Me va a tener que explicar, Antonio! ¡Antonio! Oiga, señora, ¿estás bloqueando el tráfico? ¡Párese, hombre! ¿No está viendo que la señora tiene problemas? Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto, ¿no? ¿Qué pasó, Griseldita? ¿Estás bien? Acabo de ver a Antonio. Estaba manejando un auto deportivo. Pero lo perdí. Lo perdí. ¿Tú estás segura que era Antonio manejando ese auto deportivo? Pero por supuesto, ¿qué crees? ¿Que no voy a reconocer a mi hijo? Era José Antonio. Andaba en ese carrazo y con una actitud de gran señor. Yo lo llamo y le pregunto de qué se trata. No, no vas a llamarlo. No vas a llamarlo. Además, no te va a contestar. Pero, Griselda, ¿aquí no quieres saber la verdad? Sí, por supuesto que sí. Entonces... Pero me corresponde a mí hablarle a mi hijo, pedirle las explicaciones. Y a mí me gusta hacer esas cosas mirándolo a la cara, a los ojos. Especialmente cuando se trata de Antonio, que últimamente anda más escurridizo y atorado que pez en una red. Yo solo quiero ayudar. Ay, Ricky, hay cosas que solo son para hablar entre madre e hijo. Imagínate si además de todo este embrollo, Antonio y tú se pelean, ¿cómo se va a sentir tu mamá? Pues será. Gracias, hijo. Gracias. Y también gracias a ustedes. ¿Por qué? ¿Por un vaso de agua? No, por escucharme, por estar aquí pendientes, por aguantar a esta loca que a veces no sabe qué está pasando a su alrededor. Tú de loca no tienes ni el dedo meñique, mi Griselda. Bueno, me voy. Tengo mucho trabajo que hacer. Estás muy nerviosa, Griseldita. ¿No quieres que te acompañe al trabajo? Puedo ser tu ayudante por un día. No, Gabriel. De verdad, gracias. Voy a estar bien. Ponte el cinturón, ¿eh? ¿Cómo te sientes, mamá? Mira que hoy llegas a Miami. Aquí bien, querido, sintiendo maripositas en el estómago. Sí, mi amor, porque hasta las actrices veteranas como yo sentimos los nervios a flor de piel antes del estreno. Entonces, trata de tranquilizarte y concéntrate. Relájate, mi vida. Te vas a sentir orgulloso de tu madre. Hola, preciosa. Hola, amor. Wow, ¿y ese auto de dónde lo sacaste? Ah, pues me lo prestó un amigo. Él me lo quiso dar cuando se enteró que iba a buscar a doña Gisela al aeropuerto. Qué gracioso, tienes todos esos amigos y no me has presentado a ninguno. Y presentarle a mi hermosísima novia esa cuerda de vagabundos, ni loco. ¿Y tu mamá va con nosotros al aeropuerto? Después de todo lo que sucedió ayer, creo que ella va a dormir todo el día. Sí. Prométeme que no la vas a dejar sola ni por un segundo. Señor, yo le seré leal a la reina del Nilo hasta la última pestaña. No se preocupe. Ni en los sueños pretendo abandonarla. Ni aunque ella no se deje, Rosario. supuesto. ¿De acuerdo? Y como siempre, finge que aquí no pasó nada de nada. ¿Eh? Lo mejor es esperar a que ella misma reconozca que necesita ayuda. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ahí te la encargo. Vaya con los dioses. Con permiso. Dime, Juan Pablo. Reinaldo, perdón por llamarte tan temprano. Lo que pasa es que me quedé preocupado por mi hermana. ¿Está bien? Sí, la encontré en la posada de Paloma. Sí, supe. Las dos se alteraron y
Mi hermana tuvo un ataque de pánico. Que no es la primera vez. Paloma me llamó y pasé a buscarla. Mira, la verdad, Reinaldo, no quise haber provocado eso. Lo que pasa es que si no le doy el mensaje de la tía Iris... No, Teresa Cristina ya estaba un poco tensa. Va a venir a cenar la mamá de Antonio, novio de Patricia, y eso hace una situación, bueno, un tanto formal, ya sabes. Claro, y no es el yerno que mi hermana quisiera. Y la verdad no entiendo por qué. El muchacho es un estudiante de medicina bastante aplicado. Ya sabes cómo es tu hermana cuando se le mete algo en la cabeza. No, sí, ya lo sé. Ni me digas, la conozco perfecto. Avísame cualquier cosa, ¿no? Te lo voy a agradecer. Recuérdale lo del almuerzo. Reinaldo, Esther quiere hablar contigo. Gracias. Hola, Reinaldo, ¿cómo estás? Esther, ¿cómo estás? Tú sabes que Juan Pablo y tú tienen siempre lugar en Gourmet Palmer. Llevas una invitada, la doctora Perkins. No te preocupes, ahí tienes la mesa. Muchas gracias. Nos vemos más tarde. Un beso. ¿A dónde crees que vas con esos aretes de mujerzuela? Todas mis amigas los usan. Es la moda. Puede estar a la moda de las sinvergüenzas. Mi hija no usa esas porquerías. Quítatelas o te las arranco con todo y orejas. Ay, por el amor de Dios, solo hazle caso a tu papá. Pero no estoy haciendo nada malo, son solo aretes. Pero estás a punto de hacerlo. Y yo no voy a patrocinar que llegues un día embarazada y sin saber quién es el padre. ¿No es eso lo que siempre pasa por ahí? Pero no con mi hija. Antes de que eso pase, te mato. Yo me los quito. ¿Satisfecho? Pónmelos en la mano, Sol. Tranquila, mi amor. Entiende que él está nervioso por los golpes. Ojalá se hubiera muerto con esa paliza. Oye, mi niña, él es tu papá. Y como vuelvas a decir esa tontería, la que te va a tumbar los dientes voy a ser yo. Juan Pablo, si todo este tema del almuerzo te molesta, por favor, dímelo. No hay nada que me moleste. Te conozco hace tanto tiempo. De verdad, Juan Pablo, ¿puedo llamar a la doctora y cancelarle el almuerzo y no Creo pasar? que eres tú la que no se siente cómoda con todo esto. ¿Y se puede saber de dónde sacas esa idea? Te conozco, mi amor. Te conozco muy bien. Yo no quisiera que este tema se volviera un pretexto para que tú y yo peleáramos. ¿Y crees que yo sí quiero pelear? No, yo creo que no. Por eso al menos te estoy pidiendo que lo hablemos. ¿Y crees que todavía hay algo de qué hablar, Esther? Mi amor, tú concretaste el almuerzo con la doctora Alba. Después me preguntaste que si quería ir y te dije que no. Porque yo pensé que tú creías que con una primera entrevista las Debías ir sola. Y lo sigo pensando, Esther. Ahora bien, si cambiaste de opinión y sigues dudando, pues entonces ese es tu problema. No, perdóname, pero yo pensé que este era un problema nuestro. En este caso en particular, no lo es. Espérame. Permíteme ayudarte. Gracias. No es necesario que me dé las gracias. Es un placer ayudarte. Oye, ¿te puedo invitar a un jugo en la posada? No puedo, tengo que ir a clases. Pues llega tarde. Hace mucho calor y un jugo te caería bien. Ándale. ¿Me vas a decir que no? No, de verdad no es posible. Me tengo que ir. Adiós. Adiós. Oye, el jugo sigue pendiente para otro día. Ni lo sueñes. Penny no es de tu nivel. Mucha arena para tu patineta. Una hija de ricos no se mezcla con desarrapados. ¿Entiendes? ¿Por qué no vas y te ahogas? ¿Entiendes?
G, yo puedo. Gracias. Tranquilo, yo puedo sola. Gracias. Abordaje. Llegadas. Ay, llegó mamá. Que aunque he sufrido en el pasado y las cosas del amor se fueron yendo día a día, cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa, dejo de ser la mujer que trabaja día y noche, que soñaba que este amor le iba a llegar. Porque yo soy la mujer